La palabra de Dios dice en Juan 4:23, es un texto muy lindo que lo he leído muchas veces, pero voy a tomarlo solamente como referencia porque he descubierto en estos años una cosa. Como te decía, la fidelidad de Dios, pero que hay algo que a Dios le puede, que hay maneras de tocar el corazón de Dios. Alguno puede decir, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo hago que Dios me responda? Miren, yo entiendo uno de los principios, o hay ciertas cosas que tocan el corazón de Dios, y uno de ellos es la adoración, o aquellos que saben adorar a Dios. Yo veo mucha gente que canta, veo mucha gente que tocan instrumentos y se llaman adoradores, ¿no? Entonces, un adorador, un salmista, ¿no? Porque cantan canciones, porque cantan canciones bonitas, pero adorador no tiene mucho que ver con canciones. Hay muchos adoradores que no cantan, hay muchos adoradores que no saben cantar o que no saben tocar un instrumento, sin embargo son tremendos adoradores, ¿verdad? Porque la adoración es algo más profundo, es algo más grande que solamente cantar o adorar con un instrumento. Entonces me di cuenta que los adoradores tocan el corazón de Dios, saben cómo tocar el corazón de Dios. Hay gente que sabe cómo tocar el corazón de Dios y la Biblia habla de ellos y dice en la palabra de Dios en Salmos que Dios no resiste el corazón contrito y el espíritu quebrantado. Dios no se puede resistir. ¿Escucharon eso? Dios no se puede resistir al que quebranta su corazón, al que se rinde, al espíritu contrito, al espíritu quebrantado, aquel que se derrama delante del Señor. Ahora yo no los puedo ver, pero sé que hay gente, me encanta ver cuando hacemos el llamado en la iglesia, gente que sale de su lugar y viene con lágrimas en sus ojos al altar y levantan sus manos y dicen, Señor, yo te necesito, yo me rindo. No me gusta cuando hay que hacer un llamado y la gente viene por compromiso, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, el pastor hace un llamado, bueno, los que tienen necesidad vengan, y bueno, sale uno ahí a ver si, para que el pastor quede conforme. Pero hay gente que tiene un corazón tan adorador, que se rinden, que se postran, y te animo que esta semana puedas tener un lugarcito en tu casa para arrodillarte, para clamar, para derramarle tu corazón. A veces los mejores tiempos de adoración y de oración no son los que hablamos mucho, sino los que nos quebrantamos, aquellos donde las palabras se terminan. Si una canción, hay momentos que las palabras no alcanzan, ¿no? Y verdaderamente en esos momentos de quebrantamiento son donde las palabras quedan de más y el corazón comienza a hablar. Juan capítulo 4, verso 23. Miren lo que dice, anótalo, este texto, anotá todos los textos que vamos a leer hoy. Dice la palabra, mas la hora viene, aleluya, la hora viene. ¿Cuál es la hora? Es ahora, se aproxima el tiempo. Y ahora es, dice la Escritura, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dijo Jesús. Y tiene un peso muy importante porque son palabras directas de Jesús. Habla de los adoradores, hablan de lo que producen los adoradores. Dice, el Padre necesita, busca que adoren estos que saben adorar, los verdaderos, aquellos que quebrantan el corazón, aquellos que no buscan las apariencias, aquellos que buscan agradar el corazón del Señor, aquellos que se quebrantan. David fue un adorador tremendo. David tuvo muchos errores. David se equivocó, metió la pata como vos y como yo. David cometió errores tremendos, sin embargo tenía un corazón adorador. Y por alguna razón el adorador le puede a Dios. ¿Vieron como aquellos que son papás? ¿Vieron que tus hijos tienen algo que ellos hacen que te puede? Hacen algo, un gesto, una acción, una palabra, saben qué usar o qué cosa usar para que el papá o la mamá se derrita, ¿verdad? Ante los hijos. Por ahí el papá está enojado, la mamá está enojada porque el niño se portó mal, porque hizo algo indebido. Pero cuando ese niño viene y te dice tal vez, no sé, papi te amo, o lo que sea, ese niño derrite tu corazón. Y yo creo que así funciona con nuestro Padre Celestial. Los adoradores, los que quebrantan el corazón, los que vienen y dicen, tal como soy, Señor, así vengo delante de ti. Esa gente toca el corazón del Señor. ¿Será que entre nosotros habrá adoradores, habrá gente que dice, en este tiempo de preparación, en este tiempo especial, en este tiempo particular, me voy a convertir, voy a salir transformado en un adorador? Yo siempre le hablo a los músicos y me ha tocado en estos años hablarle a muchos chicos
que cantan, que tocan instrumentos. Dios no quiere músicos, Dios busca adoradores. Dios no busca cristianos, Dios busca adoradores. Dios no busca solamente gente de púlpito, Dios busca adoradores. Dios no busca gente que sepa mucho nada más, Dios busca adoradores. Dios busca gente dispuesta, rendida. Dios busca gente que tenga el corazón abierto para poder recibir todo lo que Dios quiere darnos. Hechos capítulo 16 relata una historia. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16, relata una historia impresionante, que digna de leerla toda. Yo voy a tomar una parte nada más y voy a tratar de resumirles. El capítulo 16 de Hechos se llama capítulo 16, verso 11, dice encarcelados en Filipos. ¿Quiénes encarcelados en Filipos? Pablo y Silas, dos hombres tremendos de Dios. Pablo, sobre todo, el más renombrado, el apóstol Pablo, un hombre ungido, un hombre predicador, apóstol, evangelista también, yendo a plantar iglesias en diferentes partes de Asia. Se encuentra en una situación particular. Ellos se encontraban predicando, y para no leer todos los versículos porque se nos va a hacer largo, dice que él estaba predicando, dice, a unas mujeres, a un grupo de mujeres, y algunas creyeron, algunas se convirtieron, algunas abrieron el corazón, recibieron el mensaje de Cristo. Estaban haciendo la tarea, estaban predicando, estaban avanzando. El reino de los cielos avanza, el reino de los cielos sigue adelante. Yo recuerdo que el último domingo que tuvimos antes de la cuarentena, la iglesia, el salón estaba lleno, no entraba más gente. Todas las reuniones teníamos 15, 20 personas nuevas. Impresionante lo que Dios estaba haciendo. Y creo que no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel global. La gente estaba recibiendo a Cristo, está recibiendo a Cristo. Y vemos que en medio de todo esto la historia cambia. Y rotundamente, sin esperarse, dice que había una joven que hablaba y daba voces diciendo, miren que el apóstol Pablo tenía un carácter tremendo, ¿no? Porque el apóstol dice que él caminaba y predicaba, y esta joven tenía un espíritu de adivinación y hablaba, escuche esto, hablaba y decía, estos son, dice, enviados de Dios y predican el evangelio de la salvación. Decía acerca, a ver. Ellos hablaban, el demonio hablaba acerca de Pablo y Silas y decía, no decía cosas malas, decía cosas buenas. Ojo con aquellos que quieren hablarte de parte de Dios y tal vez quieren hablarte cosas que no suenan mal, pero tal vez no son de Dios. No sé si me estoy explicando. Y esto acaba de venir ahí, esta revelación de parte de Dios. El diablo hablaba y hablaba bien de Pablo y de Silas. Decía, estos son varones de Dios que les anuncian el evangelio. Pero a Pablo no quería escuchar esa voz. Por eso cuidado con cualquiera que tal vez se llama profeta y que tal vez dice, todo tiene que estar corroborado con la escritura. Yo no necesito, escucha algo, yo no necesito que el diablo me diga a mí quién yo soy. Yo no necesito que el diablo a mí me diga nada. Yo no necesito que nadie mucha gente se enloquece, mire, y esto tiene que ver con crecimiento espiritual. Yo no tengo nada en contra del ministerio profético. A mí me gusta dar palabras proféticas. Yo conozco profetas de Dios. Uno de ellos era el hermano Julio Melgar, que a nosotros nos ha dado palabras súper especiales, pero hay mucha gente que se enloquece con gente que le dice cosas, ¿no? Que gente que te dice datos, que te dice tienen o tal vez un don de ciencia y dicen lo que te está pasando, o dicen algo de lo que vos sos. Pero el diablo también dijo quiénes ellos eran. No, en ningún momento blasfemó ni dijo nada. El diablo estaba diciendo, son hijos de Dios, predican el evangelio de salvación. Pero a Pablo no le agradó. A Pablo, escuche, el que está crecido, el que está maduro, no necesita que nadie le diga quién es él. Usted es hijo de Dios, comprado con la sangre del Cordero, más que victorioso, más que vencedor. Usted está sano por la llaga de Cristo. Usted está bendecido, está prosperado. Le habla un profeta o no le habla un profeta, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene identidad en Cristo Jesús. Fíjese que el Satanás lo va a tentar a Jesús en el desierto y le dice, si eres el hijo de Dios. Fíjese, trató de tocarle la identidad. Jesús había salido de bautizarse y el Señor dijo, si este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Yo me imagino que si Jesús hubiera sido carnal, le hubiera respondido, no estuviste ahí donde el Padre dijo que yo soy el hijo amado. Pero él no le respondió, él le respondió con la palabra de Dios. Por eso, mucho cuidado, eso es un paréntesis, ¿no? Porque Pablo se enojó, dice, y le mandó al demonio que salga fuera de aquella chica. No importa lo que estaba diciendo, no dejes que el diablo te endulce los oídos, no dejes que el diablo te diga lo que querés oír, sino que
la palabra de Dios siempre va a ser para edificación. Y él echó fuera al demonio y aquella joven quedó libre. Y por causa de esto, porque esta joven vendía esculturas, vendía cosas de idolatría, entonces había todo un comercio detrás de la idolatría, había un comercio detrás de aquella gente que adoraba a estos dioses, ¿no? Así que Pablo, en Filipos y Silas, a causa de esta buena obra, son metidos presos, son encarcelados. La historia toma un giro rotundo. De la noche a la mañana, ahora de estar predicando la palabra, ahora están encerrados, están presos. Ahora yo me pregunto, miren, vamos a leerlo un poquitito. Está en capítulo 16, verso 18, dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y trajeron al foro, dice, ante las autoridades. Fíjense, a ellos los denunciaron frente a las autoridades, hicieron todo una cuestión allí para que ellos sean metidos presos legalmente, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas ordenaron azotarlos con varas. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Los hombres de Dios, los apóstoles, ahora están siendo azotados con varas, están sufriendo injusticia, están sufriendo totalmente una injusticia. Dice, escuchen esto, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Yo me pregunto, ¿cómo nos sostenemos nosotros en medio de la dificultad? ¿Cómo se sostiene un hombre de Dios en medio de la crisis? ¿Cómo se sostiene un cristiano? ¿Cómo sostenés tu vida cristiana en medio de una prueba tan fuerte como esta? Estamos predicando, estamos haciendo la obra de Dios, pero de repente todo se desbarata. De repente el diablo parece que nos tiende una trampa. Parece que Dios se olvidó de nosotros. Parece que es injusto lo que está pasando. Parece que no entendemos, pero algo sucedió. Ahora, yo me pregunto, mi pregunta es esta: ¿cómo hizo Pablo y Silas? ¿Cómo hicieron ellos para soportar este tiempo? ¿Cómo los agarró esto? Yo quiero preguntarte, ¿cómo te agarró esta cuarentena? ¿Cómo te agarró esta crisis? ¿Cómo te agarró este tiempo? Hay gente que totalmente esto los agarró desprevenidos, los agarró totalmente débiles, los agarró totalmente lejos de Dios. Pero muchos otros los ha tomado esta crisis fortalecidos, llenos del Espíritu Santo. Y Pablo y Silas eran llenos del Espíritu Santo. Por eso debemos fortalecernos, debemos llenarnos de la presencia de Dios. ¿Cómo nos levantamos después de haber caído? Ahora yo me imagino Pablo, ¿cómo se va a levantar después de esto? De haber sido azotado, de haber sido metido preso, de haber lo metieron con seguridad. Dice que dieron la orden lo leímos eso en el verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guarden con seguridad. Fíjense, el diablo lo que está haciendo y lo que está tramando. El infierno ha dado la orden de neutralizarte. Los adoradores no le agradan al diablo. Los adoradores no le agradan a las tinieblas. Al diablo no le gustan los adoradores. Cuando estoy hablando de adoradores, no estoy hablando de cantantes. Estoy hablando de gente apasionada, de gente que sirve, de gente que adora, de gente que tiene un corazón quebrantado, de gente que ama a Dios, de gente que adora al Señor en medio de las pruebas. Al diablo no le gustan. Así que son un peligro para las tinieblas. El diablo vio la amenaza allí y dio la orden que los guarden, escuche, con seguridad. Dijo, no solamente metan los presos, sino con seguridad, que no se les ocurra sacarlo, que no se les ocurra liberarlo. El diablo va a intentar ponerte cárceles, ponerte obstáculos para detener tu adoración, porque si el diablo detiene la adoración de los hijos, detiene el avance del reino. Porque si el diablo detiene la adoración de los hijos de Dios, detiene el avance del reino de los cielos en tu casa. O si el adorador se calla, si el adorador deja de adorar, si los adoradores se detienen, si son encarcelados, se detiene el avance del reino de Dios en los barrios, en las ciudades. ¿Saben qué? Yo sé que muchos, aquellos que están en el otro reino, brujos, hechiceros, lo que sea, como se llamen, están contentos, están felices porque las iglesias se cerraron. ¿Saben cómo trabajan las tinieblas para que las iglesias se cierren?
y muchos deben estar contentos, pero lo que no saben, aleluya, lo que no saben es que en casa, es que en cada lugar, en cada barrio, en cada esquina, en cada nación hay una iglesia que está adorando. Hay adoradores apasionados, hay gente que ama a Cristo, hay gente que no ha dejado de orar, hay gente que no se ha quebrantado delante del mundo, sino que se ha quebrantado delante de Dios. Y mientras haya adoradores en la casa, mientras haya adoradores en el barrio, mientras haya adoradores en esta ciudad, el reino de los cielos seguirá moviéndose, el reino de los cielos seguirá avanzando, los enfermos serán sanados, los cautivos serán liberados. Muchos dicen, no, la iglesia está en un tiempo ahora donde no podemos hacer mucho. Sí que podemos hacer mucho. Pablo y Silas nos dan aquí una clase magistral de adoración. Aleluya, aleluya. Estamos recibiendo testimonios. Miren esto. Dice María Pereira, dice, la hija estaba internada sin pulso. Dice, pero acaba de despertar sin secuelas. Escuchen esto, tremendo. Me acaban de mandar este testimonio. Dios bendiga tu vida. Y que gracias por darle gloria a Dios, porque lo que estoy diciendo es una realidad, porque Dios se sigue manifestando, porque Dios sigue obrando, porque Dios sigue sanando. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Dios te bendiga, María Pereira, y a tu hija que estaba internada sin pulso, se despertó sin secuelas en el nombre de Jesús. Qué bueno, qué tremendo, qué bendición tan poderosa. Jesús es bueno, Él está vivo, Él sigue obrando. A Él no lo limitan los lugares físicos. Él es el Dios omnipotente, omnisciente. Escuchen esto. Así que dieron la orden y los encerraron. Yo no sé si alguien se da cuenta, pero tal vez hay allí alguien que está diciendo, yo me doy cuenta que el diablo dio la orden de que me encierren, de que el diablo ha dado la orden y se te vino el infierno encima. El diablo dio la orden y te trajeron pruebas, y te trajeron malas noticias, y te trajeron problemas. Pero Pablo y Silas eran tremendos, como vos y como yo. Yo quiero que mires ahí a tu vecino y le digas, hermano, vos sos tremendo, aleluya, aleluya, sos un adorador. Los adoradores no se detienen por nada. Este es un tema que me encanta, escuche, no te preocupes, busca a Dios, aleluya. Cuando se terminen tus fuerzas, levanta tus manos. Los adoradores hacen eso. Miren, vamos a leer el verso 24, capítulo 16 de Hechos, verso 24. Dice, y el cual, recibido este mandato, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro. Y usted no tiene una idea de lo que significaba eso. Era literalmente una cueva sin ventilación, una cueva totalmente infecciosa. Dice, escuche esto, en medio de este panorama horrible, tremendo, sin mucha explicación, porque a veces no hay explicación para cosas que pasan. Mucha gente dice, pastor, ¿por qué me pasa esto? No lo sé. Pablo tampoco lo sabía. Lo único que sí sabía era que Dios tenía algo, tenía un plan, tenía algo detrás de todo esto había, y era un plan de Dios. Escuche esto, dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, los ataron, los pusieron como criminales, simplemente porque Pablo echó fuera un demonio de una joven que estaba atada. Ahora los meten como criminales y les ponen los pies en el cepo como si fueran asesinos. Escuche esto. Dice, el verso 25, este verso es clave, tenés que marcarlo. Pero a la medianoche, otra vez voy a volver a repetírtelo, a la medianoche. La medianoche significa el punto más oscuro, significa la noche más oscura, significa el punto clave de la noche, donde la noche está más oscura a las 12 de la noche, a la medianoche. Fíjense el punto, en la medianoche del quebranto, en la medianoche de la vergüenza, en la medianoche de la tragedia, en la medianoche de los problemas, de la crisis. Allí dice, orando Pablo y Silas, aleluya, tengo ganas de salir corriendo, orando, dice la palabra de Dios. Pablo y Silas, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, no solamente orando, sino que cantando, orando y cantando, dice la palabra. Y los presos le oían, los oían a estos locos que estaban cantando, que estaban orando, que se hicieron una reunión allí en el cepo, en el calabozo, lacerados, golpeados, maltratados. En vez de llorar, comenzaron a cantar. Cuando te sientas mal, cuando te falten las fuerzas, cuando tus fuerzas se terminen, levante sus manos y dígale, Señor, yo te adoro. Cuando te falten las fuerzas, cuando tu corazón se está rompiendo en mil pedazos, levante
levante una canción a Dios, levante su canción. Los que, oh aleluya, los que tienen, lo que tenés en tu corazón te va a sostener en los momentos de proceso, en los momentos de prueba. Así que cuando te sientas que tu vida se está cayendo, hay que aprender a levantar las manos y mirar al cielo. Aleluya, sí Señor. ¿Querés conocer un verdadero adorador? Lo vas a conocer en medio de la crisis. ¿Usted quiere conocer a los verdaderos adoradores? Yo soy un adorador, dice la gente. Los adoradores se conocen en medio de la crisis. Pablo era un adorador. Ellos eran tremendos. Aleluya. Cuando te falten las fuerzas, cuando la presión sea demasiado, canta. Cuando te falten las fuerzas, cuando la presión sea demasiado fuerte, es tiempo de cantar. Yo no me imagino qué cantaban ellos. Me imagino que tal vez cantaban: milagroso, abres caminos, cumples promesas. Tal vez cantaban eso. Tal vez cantaban esa canción. Cuando te falte la fuerza, cante, levante las manos y cante y dele gloria a Dios. No se queje, cante. Aleluya. Diga conmigo: no me voy a quejar, voy a cantar. Aleluya. Hay mucha gente que no entiende esto y dice: pastor, óreme porque me siento mal. Y yo voy a orar por tu vida, pero en esta noche yo le estoy hablando a alguien que se va a levantar y va a levantar sus manos y va a cantarle al Señor y va a decir: Señor, yo no entiendo, pero te canto. Yo no entiendo y me duele, Señor, pero te doy la gloria a ti. Tú te mereces toda la gloria. Esos son los adoradores. Esos son los que arrebatan milagros. Esos son los que mueven el cielo. Son aquellos que no cantan solamente cuando todo está bien, sino también cuando no tienen ganas, cuando se sienten morir, cuando hay problemas en la salud, cuando hay problemas en la economía, cuando hay problemas en el matrimonio, que pueden cantar su mejor canción a la medianoche. Alguien tiene que recibir esta palabra: a la medianoche de tu quebranto saldrá tu mejor canción. Aleluya. Eso no estaba anotado. A la medianoche de tu quebranto saldrá tu mejor adoración, saldrá tu mejor canción. Yo le estoy hablando a alguien que ha pasado por pruebas, que ha pasado por luchas, pero en medio del quebranto Dios te dará la mayor revelación, Dios te dará la mayor victoria. A la medianoche de tu problema Dios te dará tu respuesta. Dios vendrá para despertarse por ti. Dice la palabra: se despertará por ti. Aleluya, sí Señor. Oh, gracias Jesús. Canta fuerte para que todos te puedan escuchar, para que el mundo escuche. Dice que los presos le oían. Los presos oían a Pablo y a Silas. Canta fuerte para que el mundo te escuche, para que el infierno oiga que no pueden callar a los adoradores, que el infierno escuche que hay una iglesia que está cantando en sus casas. Por eso te decía que en tu casa tenés que cantar. Te decía que en tu casa tenés que hacer tu altar de adoración, porque el infierno tiene que escuchar que los adoradores siguen cantando, siguen adorando, siguen exaltando a Dios. Y el cielo escuche, porque cuando el cielo escuche los adoradores cantando, viene algo tremendo. Escuche esto. La adoración en momento de dificultad moverá los cimientos de aquello que te limitan. Escuche esto. Entonces, ¿cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Cuando cantaban y oraban al Señor a la medianoche. No pasó en otro momento. A la medianoche, en el momento más terrible, cuando se decidieron a cantar, se determinaron a orar, se determinaron a buscar a Dios, se determinaron a exaltar a Dios, entonces recién allí sobrevino de repente, aleluya, de repente va a venir la bendición de Dios sobre tu casa. Yo te profetizo: de repente va a venir la gracia, de repente va a venir el favor, de repente va a venir el recurso, de repente va a venir la sobreabundancia, de repente va a venir la provisión, de repente Dios te va a sorprender, de repente va a venir la sanidad, de repente alguien va a ser sano en esta noche, de repente alguien te va a llamar, de repente alguien que te debía plata te va a llamar para pagarte, de repente algo va a pasar en tu trabajo, de repente algo va a suceder en la Argentina, de repente algo Dios va a hacer. ¿Cuándo? Cuando los adoradores cantan y adoran a la medianoche de su quebranto, en medio de la cuarentena, en medio de los problemas, en medio de la crisis. De repente, dice la palabra del Señor. Esto me encanta, esta palabra me tiene loco, aleluya. De repente, dice la palabra, el verso 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Acá hay varios puntos importantísimos. De repente va a venir
¿Y saben qué es lo que va a venir? Se va a sacudir todo lo que el diablo ha intentado poner en tu vida, todos los límites, todos los problemas. Se van a comenzar a sacudir. Y dice que se abrieron las puertas. Recibe esta palabra. Se te van a abrir las puertas cuando adores al Señor, cuando levantes una canción, cuando te pongas a orar, cuando te pongas a adorar y decirle: gracias, Señor, yo te doy gracias por este tiempo. No lo entiendo, Señor, es difícil para mí, pero yo te doy gracias. Las puertas se abrieron, dice, y las cadenas se soltaron. Oh, yo declaro en el nombre de Jesús que gente que me está mirando, que está orando por sus hijos, que está orando por su familia, que está orando por sus vecinos, que está orando por su barrio. Oh, hay alguien allí que está orando por un barrio, que está orando por una cuadra. Y dice el Señor: cuando comiences a hacer altares de adoración allí en tu casa, las cadenas de todos los que están atados se van a soltar, porque el diablo reconoce a los adoradores. Oh, el diablo no puede sostener lo que ha levantado cuando se levanta adoración. La adoración es una bomba en el mundo espiritual. Tremendo. La adoración en el momento difícil moverá los cimientos, sacudirá, abrirá las puertas en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Es que Dios permitió tal vez que la iglesia sea encerrada para que los cimientos se muevan y se sacudan. Y en un momento veremos a Dios rompiendo cadenas. Escuche esto, que de otra forma no se pueden romper. Tal vez Dios nos puso aquí porque en medio de esta cuarentena, cada uno en su casa, la iglesia encerrada, tal vez aquí se forjarán adoradores como Pablo y Silas, que harán un estruendo en el mundo espiritual. Y cuando esto se termine, hermano, cuando esto se termine, oh, será tan grande la gloria de Dios. Dios hará algo tan... Es más, me animo a decir, antes que esto termine, la gente te llamará, la gente vendrá corriendo a pedirte oración, la gente llamará para decirte, escucha esto, porque acá estoy terminando, pero téngame paciencia, 5 minutos más. Cuando la iglesia busque a Dios, habrá salvación. ¿Por qué digo esto? Dice, entonces sobrevino el terremoto y todo eso, pero el verso 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Miren, esto está tremendo. Dijo: no, acá ahora me matan. Así que él dijo: antes de todo esto me voy a matar. Antes de todo, miren lo que él pensaba, ¿no? Él veía destrucción, él veía ruina, dijo: me voy a matar. Pero dice el verso 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él pidiendo luz. La gente necesita luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso está tremendo. Eso me habla de que en la adoración de la iglesia y tu adoración, y cuando te pongas a adorar al Señor con toda tu fuerza, habrá salvación para los tuyos. La gente busca, fíjense esto, lo metieron preso y les pegaron y los azotaron y los metieron dentro del calabozo más profundo. Pero ahora, después que activaron la adoración, después que activaron el corazón del adorador, después que se pusieron a adorar, ahora el mismo que los metió preso, ahora el mismo que los azotó, el mismo que los guardó en la cárcel, ahora viene postrado y dice: ¿cómo hago para ser salvo? Oh, yo no sé quién lo puede recibir, pero tu hijo, ese que es un rebelde, tu esposo, yo que sé, el que sea, aquel que dijo que no quería saber nada, van a venir y te van a decir: ¿cómo hago para recibir a Jesús? ¿Cómo hago? Siento un vacío en mi vida, yo quiero ese Jesús, quiero esa palabra, quiero esa paz que vos tenés. Van a venir cuando te actives en adoración y dejes de quejarte y comiences a adorar y exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo no le tuvo que predicar, Pablo tuvo que adorar, y la adoración rompió las cadenas. Y vino el carcelero, le dijo: yo necesito a Jesús. Fue fácil, porque cuando la iglesia adora y cuando la iglesia ora es fácil. Aleluya. Cuando comiences a orar, cuando comiences a interceder, cuando comiences a clamar, cuando hagas altares de adoración en tu casa, va a ser fácil. Y vas a dejar de decir: ¿por qué nadie me sigue? ¿Por qué le predico a todos y nadie se convierte? Porque no has activado la adoración, porque la adoración puede cambiar tu situación. Ese es el título de esta palabra: la adoración puede cambiar tu situación. Aleluya. Yo quisiera que oremos, porque se nos fue el tiempo, ¿verdad? Dios es bueno. Oramos por cada uno. Gracias, Señor. Y oro por esos adoradores que están allí del otro lado. Oro por aquellos, Señor, que han recibido esta palabra. Oro por aquellos que tal vez dicen: yo soy esa persona que está en la medianoche del quebranto. Soy aquella persona que ha sufrido. Yo soy esa persona que está
confundida, soy esa persona que no tiene fuerza, soy esa persona que no puede dormir en las noches, soy esa persona que ha sufrido una decepción, soy esa persona que hoy no tiene esperanza. Tal vez es la primera vez que te conectas y decís, yo soy esa persona que necesita a Jesús. Yo soy ese cristiano que tal vez hace tiempo que no busco a Dios de esa manera y me estoy quejando y pasan los años y me vivo quejando. Yo la verdad es que veo a Pablo y me sorprende porque digo, este Pablo tremendo. Cualquiera de nosotros estaríamos quejándonos, cualquiera de nosotros estaríamos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué me está sucediendo? Pero él no se quejó, ellos cantaron y adoraron. ¿Será que Dios podrá formar de tu vida un adorador tremendo? Que en medio de las crisis pueda sacar su mejor adoración, que en la medianoche de su quebranto pueda decirle, Señor, yo te amo y sigo creyendo en ti. Oh, aleluya.